Buenas tardes. Damos la bienvenida al candidato a la presidencia de la República de la Coalición por México al Frente, el licenciado Ricardo Anaya Cortés, quien se encuentra llegando a este recinto acompañado de los presidentes y directores de los organismos intermedios del sector privado. Les pedimos a todos tomar sus lugares. Ciudadanos y empresarios de Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro con el candidato a la presidencia de la República de la Coalición por México al Frente, el licenciado Ricardo Anaya Cortés. Este evento es organizado por los organismos intermedios del sector privado de Nuevo León, donde agradecemos la presencia de sus respectivos presidentes. De CAINTRA Nuevo León, el ingeniero Juan Ignacio Garza Herrera. De Canaco Monterrey, el licenciado Jorge Emilio Treviño Garza. De Consejo Cívico, el ingeniero Jesús Herrera Caso. De la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces, el contador público Álvaro de la Garza Montemayor. De Coparmex Nuevo León, el licenciado Federico Pozas García. De Canadevi Nuevo León, el licenciado Marco Antonio Salazar. De Index Nuevo León, el licenciado Eduardo Elizondo Williams. Y del American Chamber, capítulo Monterrey, la licenciada Marisa Jiménez de Segovia. También destacamos la presencia de directores de organismos empresariales, sus consejos directivos, grupos de trabajo y socios, así como empresarios y capitanes de empresa de la región. Muy buenas tardes a todos. Invitamos al presidente de CAINTRA, el ingeniero Juan Ignacio Garza Herrera, a brindar un mensaje en representación de los organismos intermedios del sector privado de Nuevo León. Licenciado Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la República por la Coalición por México al Frente. Distinguidos presidentes y directivos de los organismos intermedios del sector privado de Nuevo León, ciudadanos y empresarios, candidatos de los partidos que conforman al Frente. Muy buenas tardes. En representación de los organismos intermedios del sector privado de Nuevo León, le damos la más cordial bienvenida al candidato a la presidencia de la República, el licenciado Ricardo Anaya Cortés. Agradecemos su presencia en este evento que busca fomentar la democracia y el contraste de ideas de los candidatos a la presidencia. El principal propósito de este foro es el generar un espacio de diálogo abierto, franco y claro, que fomente el voto informado. En este recinto se han reunido ciudadanos de diversas organizaciones y empresarios de todos los sectores productivos y de todos los tamaños, los cuales tienen un enorme interés por escuchar los planteamientos de su plataforma electoral
en pro del bienestar social, el desarrollo económico y la competitividad del país. Como comunidad organizada de Nuevo León, queremos que profundice en los cómo de sus propuestas, que permitan identificar políticas claras y planes de acción concretos para alcanzar los objetivos que se planteen. Pero además de escuchar sus planteamientos, queremos que se establezca un diálogo. Estamos convencidos que el intercambio de propuestas y puntos de vista es la ruta correcta para hacer frente a los enormes retos que los sectores productivos y la sociedad en su conjunto enfrentamos en el actual contexto nacional e internacional. En Nuevo León, reconocemos los avances que se han logrado y que buscan consolidar a nuestro país como una economía sólida, sustentable, abierta y competitiva. No obstante, aún queda mucho camino por recorrer. México se ha rezagado en diversos rubros. Por ejemplo, la productividad se ha estancado y su crecimiento anual en los últimos 12 años apenas alcanza 0.35%. El crecimiento del PIB es inercial e insuficiente para desarrollar al país. Las últimas 2 décadas hemos crecido 2% al año. Además, el porcentaje de la población que obtiene salarios bien remunerados ha caído constantemente. Los empresarios requerimos un modelo de país que incluya mayores esquemas de garantías de crédito para las pequeñas y medianas empresas, que plantee una reingeniería fiscal con esquemas simplificados de pago de impuestos y el compromiso real en políticas públicas hacia la innovación y la tecnología, que potencie el sector energético y busque la competitividad en sus tarifas, que privilegie la inversión en infraestructura para el transporte de mercancías y personas. A la par, la sociedad de Nuevo León requiere una eficaz contención de la violencia y la inseguridad que persiste en el país y que pudiera resurgir en el Estado. Se necesita una estrategia integral que incluya el fortalecimiento del Estado de Derecho, la profesionalización y capacitación de nuestros policías y el mayor aprovechamiento de las tecnologías y la inteligencia. Además, en materia educativa, no podemos regresar a antiguas prácticas que merman la calidad de educación de nuestros hijos. Necesitamos que programas como el modelo mexicano de formación dual para la educación técnica sean potenciados. En conjunto, sociedad e iniciativa privada, deseamos un gobierno que combata a la corrupción de manera frontal. Los costos de este perverso mal son considerables, disminuyendo los recursos dedicados a la inversión y al desarrollo social. Recientemente, candidatos locales de todos los partidos políticos en el Estado se han sumado a una plataforma que los compromete a erradicar la corrupción. Es necesario que usted también se comprometa a esta causa y que tenga cero tolerancia a la corrupción en su administración y sancionar a quien la fomente o actúe de forma indebida. Candidato, la comunidad empresarial de Nuevo León quiere escucharlo y conocer las soluciones que plantea para estos temas. Estamos convencidos que México necesita que su próximo presidente tenga un liderazgo para trabajar junto con todos los sectores, que esté abierto a la confrontación de ideas, a la crítica y al debate. Nuestro objetivo como nación debe ser alcanzar los niveles de bienestar de países desarrollados, sin corrupción, con seguridad y en el ambiente propicio para el crecimiento económico y desarrollo social. Esperamos que usted también comparta esta visión. Candidato, lo dejo ante este público que está ávido de escuchar sus propuestas y que están listos para escucharlo, aún que está el juego de España-Portugal. Eso no importa, el candidato del PAN lleva mano. Gracias, bienvenidos. Speaker Gavin.
Sí es un mérito enorme en pleno España, Portugal, que estemos aquí reunidos. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí. Quiero agradecerle muchísimo sus palabras a Juan Ignacio Garza, presidente de CAINTRA en Nuevo León. Agradecer, por supuesto, a todas y a todos los dirigentes de los organismos intermedios del sector privado. Quiero agradecer mucho a quienes me acompañan el día de hoy, a Santiago Krill Miranda, a Agustín Basabe y a quien es nuestro representante con el sector empresarial a nivel nacional, y yo le agradezco muchísimo que esté aquí, a Víctor Almeida. Muchísimas gracias, estimado Víctor. Saludo con muchísimo gusto a Armando Garzazada, presidente de Grupo Alfa. Muchas gracias, estimado Armando. A Eduardo Garza, presidente de Frisa, a Eugenio Garza, presidente de Grupo Signus. Agradezco de veras muchísimo la presencia de todas y de todos ustedes el día de hoy. Me pidieron que preparara una breve presentación y que después, entiendo, haremos un diálogo en donde se harán preguntas más específicas. Entonces, si les parece, además de saludar por supuesto a todas las candidatas y a los candidatos de los partidos que integran nuestra coalición, a quienes les agradezco muchísimo su presencia, si les parece empiezo con la presentación y después abrimos el diálogo. ¿Les parece bien? Bueno, pues lo primero que yo quisiera decir es que estoy convencido de que hoy nuestro país definitivamente no va por el camino correcto. Tenemos que hacer un alto en el camino y tenemos que reajustar el rumbo. Lo que está sucediendo en materia de corrupción es ya absolutamente inaceptable, porque más allá de la estridencia del discurso político de cualquier candidata o de cualquier candidato, ahí están los datos. Datos de Transparencia Internacional, probablemente el organismo más serio en el mundo en el monitoreo de los niveles de corrupción. Hoy México ya ocupa el último lugar entre todos los países de América Latina y el Caribe en materia de sobornos. Segundo, ya somos el país más desigual de toda la OCDE. Ya no hay otro país en el que sea más amplia la brecha entre quienes lo tienen todo y quienes literalmente sufren para darle de comer a sus hijos. Y en materia de inseguridad y de violencia, es inaceptable lo que está pasando hoy en el país. Ustedes lo saben, hay cifras confiables desde hace más o menos 20 años, desde que se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1997. Nunca desde 1997 habíamos tenido un año con tanta violencia, cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como terminó el año 2017. Y lamentablemente 2018 empieza con problemas todavía mayores de los que se enfrentaron en 2017. Y ustedes lo saben, en Nuevo León las cosas se están descomponiendo. Fíjense, en 2014 se lanzó a nivel nacional en un evento en Palacio Nacional, muchas y muchos de ustedes estuvieron ahí presentes, lo que en teoría iba a ser la nueva estrategia para disminuir la violencia en el país. Vean lo que ha pasado. Año con año ha seguido aumentando la violencia. De que presentaron esa estrategia en el 14 a la fecha, el incremento acumulado de homicidios dolosos ya es de casi 60%. Y lamentablemente el aumento de la violencia ha sido generalizado prácticamente en todo el territorio nacional. Es decir, de las 32 entidades federativas, 29 han tenido incremento en homicidios dolosos, en violencia, de 2014 a la fecha. Y un tema en el que me quiero concentrar: tenemos un enorme déficit en materia de generación de empleo en el país. Voy a tomar datos de 2017 porque es el último año disponible completo para poder hacer el análisis del ejercicio de manera integral. ¿Cuántos jóvenes hoy en México forman una generación? Es decir, si reuniéramos a todos los jóvenes mexicanos que tienen 19 años, ¿cuántos jóvenes serían? Más o menos 2 millones. Lo mismo si reunimos a todos los jóvenes que tienen 23, es decir, una generación completita de jóvenes es de más o menos 2 millones de personas.
Suponiendo que más o menos como se comporta la población económicamente activa, 6 de cada 10 quisieran incorporarse a la vida laboral, necesitaríamos como país, por lo menos, cada año generar 1.200.000 empleos. Esa es la demanda solamente de cada generación que busca incorporarse a tener un trabajo. El problema es que aún contando empleos informales, es decir, formales más informales, solamente estamos logrando generar un poco menos de 750.000 empleos. Es decir, eso quiere decir que cada año 500.000 de jóvenes no encuentran una oportunidad. ¿Qué está provocando esto? Muchos problemas. El primero y más evidente es que se está precarizando el salario. Es decir, por una lógica elemental de oferta y demanda, cuando hay mucha más gente buscando empleo que empleos disponibles, lo que empieza a suceder es que los sueldos tienden a bajar. Porque si hay 100 personas formadas en la fila y 5 empleos disponibles, aun cuando el salario sea bajo, seguramente habrá quien esté dispuesto a ocupar ese puesto de trabajo por ese salario. Por eso, si ustedes ven las propias cifras oficiales, 2017 contra 2016, los empleos bien pagados se perdieron. Hubo menos empleos bien pagados en 2017 de los que había en 2016. ¿Qué empleos sí se están generando en el balance nacional? Sé que la realidad de Nuevo León es un poco distinta y ahorita hablaremos de eso. Pues los empleos mal pagados. Es decir, los empleos que fundamentalmente se están generando en México son empleos de menos de 2 salarios mínimos. Haber dicho de otra manera, tenemos más o menos 1.200.000 jóvenes que cada año buscan una oportunidad de trabajo, empezar su propio negocio, tener un empleo formal, y no hay en este momento capital suficiente, es decir, no hay nuevas empresas, nuevos negocios, nuevos despachos suficientes para que todos estos jóvenes puedan encontrar una oportunidad. ¿Qué está sucediendo? Pues por un lado, se contratan como pueden y por lo que pueden, por eso se va precarizando el salario, y por otro lado, cada vez más jóvenes no están ni estudiando ni trabajando, lo cual es una auténtica bomba de tiempo para nuestro país. Ahora, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? ¿Cómo generar más empleos? No existe más que una, y se llama inversión. Porque el gobierno no genera empleos y los empleos no se generan solos. Un empleo nuevo que no existía nace cuando una empresaria o un empresario como ustedes decide arriesgar su capital, invertir dinero para ampliar el negocio o para crear uno nuevo. La única manera de generar empleos nuevos es a través de la inversión. Y en esto hay que decirlo, la iniciativa privada está haciendo la parte que le corresponde. Ustedes sí están haciendo lo que les toca hacer. Si se fijan en la raya verde clara, esa es la inversión privada. Está en niveles históricamente altos. El problema es que el gobierno no está haciendo la parte que le corresponde, porque la inversión pública, particularmente en infraestructura, como proporción del Producto Interno Bruto, es prácticamente la más baja de los últimos 70 años. La iniciativa privada sí está invirtiendo, el gobierno no está invirtiendo en infraestructura. Y claro, nos van a decir que no hay dinero, que se cayó el precio del petróleo y que disminuyó la producción y que eso explica que se haya desplomado la inversión pública en infraestructura. Ese argumento no se sostiene. Primero, porque este gobierno se ha endeudado de manera muy irresponsable. Es decir, la deuda contra PIB era de 38% cuando empezó la administración, hoy es de 50%. No pueden decir que no hay dinero si han endeudado al país, porque cuando uno se endeuda, uno cuenta con dinero. Segundo, porque es cierto, los ingresos petroleros se han caído y de manera importante, pero los ingresos no tributarios han aumentado de manera considerable. Ustedes han padecido la reforma fiscal de 2013, han pagado muchos más impuestos de los que pagaban antes y el gobierno sí ha tenido más dinero ya en el agregado total. Es decir, tomando en cuenta tanto los ingresos petroleros como los ingresos tributarios,
el balance al final para el gobierno es positivo. El gobierno sí ha tenido dinero. Entonces, ¿por qué no ha invertido en infraestructura? Por una razón muy sencilla, porque se disparó el gasto corriente, porque se privilegió el gasto corriente por encima del gasto en inversión. ¿Qué tenemos que hacer para que se generen esos empleos que tanta falta le hacen a nuestro país? Algunas propuestas específicas. Uno, entre inversión pública y privada tenemos que regresar a niveles de 25% del Producto Interno Bruto. Ya lo hemos hecho en otros momentos. Esto implica incentivar la inversión privada y que el gobierno baje el gasto corriente, se reajuste la estructura presupuestal y se invierta más en infraestructura. Segundo, necesitamos cuidar la estabilidad macroeconómica. Un error histórico de muchos países es creer que eso que costó tantísimo tiempo conquistar necesariamente llegó para quedarse. Si no hay responsabilidad fiscal, si no hay un respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México, la estabilidad macroeconómica que tanto costó conquistar se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. Tercero, tenemos que recuperar la seguridad. Miren, la Organización Mundial de la Salud dice que cuando se rebasan los 10 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, 10, la violencia se empieza a comportar como una epidemia, porque la violencia va provocando cada vez más violencia y la espiral no se detiene. Nosotros rebasamos los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes hace ya un buen rato. Ya estamos en 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Si no cambiamos la estrategia y recuperamos la tranquilidad y bajamos los niveles de violencia, nos vamos a ver en un problema serio también en materia de inversión. Cuarto, perdón porque esto se me adelantó. Cuarto, importantísimo, Estado de Derecho, certeza jurídica, que se cumplan los contratos. Fíjense, yo les decía el otro día, López Obrador, en su berrinche de 2006, cerró durante más de 40 días la avenida principal de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma. Esto afectó a más o menos 35,000 negocios. 4,000 personas perdieron su empleo. Si era una persona que en su vida política se ha dedicado a tomar pozos petroleros, a cerrar carreteras, a cerrar calles, yo me pregunto el día de mañana, ¿con qué cara va a tratar de poner orden cuando cierren una carretera, cuando tomen una calle? Si no hay Estado de Derecho, si no hay cumplimiento de la ley, ningún país puede progresar y tener crecimiento económico. Quinto y muy importante, un marco fiscal adecuado. Entender que una reforma fiscal no debe verse solamente como un mecanismo para recaudar más, sino sobre todo pensar en qué efectos va a tener respecto de la inversión productiva. Porque de lo que se trata es de que la economía crezca para que a partir del crecimiento económico haya mayor recaudación. Cuando el diseño de una reforma fiscal es estrictamente recaudatorio, la reforma fiscal se convierte justamente, como pasó con la de 2013, en un obstáculo para que haya mayor inversión productiva y por lo tanto crecimiento y generación de empleos. Sexto y muy importante, sí nos tenemos que concentrar en reducir la desigualdad que hay en nuestro país. Primero porque es moralmente inaceptable que haya 10 millones de personas en pobreza extrema. Vivir en pobreza extrema es no saber qué se va a comer al día siguiente. Vivir en pobreza extrema es que muchas veces los niños se vayan a la cama con la panza vacía. No es éticamente aceptable. Pero es además ya un enorme obstáculo para el crecimiento económico. Esto ya es, digamos, una coincidencia entre los economistas. Cuando hay tanta desigualdad, la economía no crece como podría crecer, por una razón muy simple. Cuando el decil de la gente de más ingresos tiene dinero adicional, ese dinero se va a ir al ahorro. Cuando la gente de menor ingreso tiene dinero adicional, con toda seguridad ese dinero se va a gasto. Necesitamos reducir los niveles de desigualdad como un imperativo ético, pero también como una vía
para que haya mayor crecimiento en el país. Séptimo, poner el acento en la educación. Países como Corea del Sur obviamente, que a mediados de los 80 tenía niveles de desarrollo similares a los nuestros y que hoy tiene ingreso per cápita muy por encima del nuestro, lo que hicieron fue una gran apuesta por la educación que les permitió pasar de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento. Octavo y muy importante, nosotros estamos proponiendo un ombudsman de la inversión. Así como existe una autoridad ante la cual se puede acudir cuando hay una violación de derechos humanos, nosotros lo que proponemos es una autoridad en México cuya única responsabilidad sea responder ante un inversionista que quiere realizar una inversión y encontró un obstáculo para poderla llevar a cabo. Porque si el déficit principal es de empleo y lo único que genera empleos es la inversión productiva, es verdaderamente esquizofrénico que el gobierno, en lugar de alentarla y promoverla, muchas veces sea el obstáculo mismo para que se pueda dar la inversión. Platica uno, por ejemplo, con una persona que quiere construir un hotel que va a generar empleos durante la construcción, que le va a dar empleo a ingenieros, a arquitectos, a albañiles, a carpinteros, que una vez terminado va a emplear a gerentes, a camaristas, que va a facilitar trabajo para los taxistas. En lugar de que el gobierno se desviva para que esa inversión se realice y se realice pronto, el gobierno mismo es el que empieza con las trabas. Andan pidiendo moches ahí en los municipios y el uso de suelo y luego la licencia de construcción y luego la terminación de obra y luego resulta que como el terreno tiene una restricción, se requiere una autorización estatal y un permiso federal. Es un absoluto sinsentido. Si lo que necesitamos es que haya inversión para que haya empleo y entonces pueda crecer la economía, el gobierno tiene que ser el principal interesado en quitar los obstáculos, en quitar las trabas. Con el ombudsman de la inversión vamos a poner el acento en liberar el poder creativo de los empresarios, y si de algo se deben ustedes sentir orgullosos es de que no hay gente más emprendedora en toda la República Mexicana que la gente de Nuevo León. Y déjenme concentrarme en un noveno punto que me parece indispensable: el combate a la corrupción. El IMCO publicó un estudio recientemente, el título lo dice todo. Contrario al refrán popular de que el que no tranza no avanza, el título del estudio es todo lo contrario: transamos y no avanzamos. Es decir, la conclusión de este estudio tan robusto es muy simple: la corrupción se ha convertido en el gran obstáculo para que haya mayor inversión y crecimiento económico. El Foro Económico Mundial publica todos los años el Índice Global de Competitividad y saca distintas conclusiones para los más de 100 países que incluye el estudio. Para el caso de México, porque no es la misma conclusión para cada país, para el caso de México y dicho por el Foro Económico Mundial, el obstáculo número 1 para que haya mayor inversión es la corrupción, inclusive por encima del problema de la seguridad. Si creemos que acabar con la corrupción es un paso indispensable para que haya crecimiento económico, si creemos que ese es el principal problema del país, tendríamos que empezar entonces por contestar una primera pregunta. Si el problema de la corrupción es un problema cultural, como dijo alguna vez el presidente en un discurso, o si es un problema institucional. Porque miren, si el problema es cultural, pues vamos resignándonos y acostumbrándonos, porque la cultura de un país no va a cambiar en una administración, no va a cambiar en un sexenio. Cuando a mí me dicen este cuento de que es cultural, yo les digo, por ejemplo, aquí andan buenos amigos de Chihuahua, aquí está Víctor, ya vi que por acá está también Chacho Barraza, también está otro Víctor. Por ejemplo, cuando ustedes están en Juárez y cruzan al Paso, yo lo que he visto es que muchas veces bajamos la velocidad
una vez que cruzamos a Estados Unidos, se ponen el cinturón de seguridad, nadie tira papeles por la ventana, y yo me pregunto si la cultura de una persona cambia cuando cruzamos la frontera. No, lo que cambia es la aplicación de la ley, que no hay impunidad, que el que comete una falta paga las consecuencias. Pero además de ese ejemplo, me parece que la humanidad hizo un par de experimentos en el siglo XX que demuestran que el problema no es cultural. El caso de Alemania, pero déjenme concentrarme en el caso de Corea. Hasta 1948, toda la península de Corea era un mismo país. Ahí nadie puede alegar, como se alega entre México y Estados Unidos, que se habla otro idioma, que hay otra geografía, otra cultura, otra idiosincrasia. Toda la península de Corea hablaba el mismo idioma, con la misma cultura, con la misma historia, con la misma geografía, con la misma idiosincrasia. En 48 se divide la península en dos y se crean dos naciones completamente independientes. La pregunta es, ¿qué pasó unas cuantas décadas después? Porque si los pueblos están condenados en términos de desarrollo en función de su cultura, de su historia y de su idioma, pues hoy Corea del Norte y Corea del Sur tendrían niveles más o menos similares. Y resulta que no es así. Solo unas décadas después, el coreano en promedio en el sur gana 20 veces más que el de Corea del Norte. No el doble o el triple, 20 veces más. La esperanza de vida ya es 12 años mayor. Tienen mejor calidad de vida. La economía está creciendo 300% más rápido en Corea del Sur que en Corea del Norte. ¿Y qué pasó con la corrupción? Porque si la corrupción es un asunto de orden cultural, pues entonces Corea del Sur y Corea del Norte seguirían teniendo niveles similares de corrupción. Vean los datos que publica Transparencia Internacional. Corea del Sur, entre los países con menos corrupción de todo el mundo. Y Corea del Norte, en el lugar 171 de 180, prácticamente en el último lugar de la tabla. Eso quiere decir que con voluntad política, con las autoridades correctas, con las instituciones adecuadas y con las leyes necesarias, un país puede acabar con la corrupción. Eso quiere decir que no tenemos por qué resignarnos, que sí le podemos dar la vuelta y se la podemos dar muy rápido. Sí es posible tener un gobierno que se conduzca con ética, con principios y que administre los recursos públicos con honestidad. Estoy convencido de que sí podemos y vamos a acabar con la corrupción en nuestro país. Y para eso hay que tomar medidas concretas. 1, reformar el artículo 108 constitucional para que el mismo presidente de la República, como sucede en gran parte del mundo, sí pueda ser juzgado por actos de corrupción durante el tiempo de su encargo. Que por cierto, el gobierno se ha dedicado durante toda la campaña a atacarme con todo tipo de infundios, de mentiras, de videos, de noticias falsas, porque me atreví a decir que cuando yo sea presidente, sí se va a investigar al presidente de la República y su participación en los escándalos de corrupción. Y es que estoy convencido, si no atacamos la corrupción desde el más alto nivel, no vamos a acabar con el problema. 2, prohibir el uso de efectivo en cualquier transacción que haga el gobierno. ¿Se acuerdan de aquella anécdota? Despega un avión de Veracruz, aterriza en Toluca, como era un avión privado, de rutina llegan los soldados a revisar el interior del avión y encuentran una maleta y piden ver el contenido de la maleta. Cuando abren la maleta, resulta que la maleta traía 25 millones de pesos en efectivo. Bueno, pues ¿quiénes son estos señores que vienen en un avión privado con 25 millones de pesos en efectivo? Pues eran los colaboradores de Javier Duarte, es decir, eran funcionarios del gobierno del Estado.
Y cuando se les pregunta qué están haciendo con una maleta con 25 millones de pesos en efectivo, pues inventaron un cuento de que le iban a pagar a un proveedor. No faltó el proveedor que dijo que efectivamente el pago era para él porque iba a organizar una feria. ¿Qué gobierno paga 25 millones de pesos en efectivo? En muchísimas partes del mundo, en todo el mundo civilizado, está prohibido que el gobierno haga pagos en efectivo. Detrás de los pagos en efectivo hay muchísima corrupción, hay que prohibirlos. Tercero, con las nuevas tecnologías, particularmente con blockchain, hoy es posible la trazabilidad al 100% del recurso público. Es decir, que cada peso que salga de la tesorería sepamos exactamente a dónde fue a parar. No traeríamos problemas como los que ahora tenemos en Chihuahua, en donde le transfirieron 200 millones de pesos al gobierno del estado y entonces el gobierno del estado contrató